Nuremberg, 16 de octubre de 1946. Con la noche todavía cerrada sobre Nuremberg, en el patio interior del gimnasio de la prisión, 13 escalones de madera conducen a una soga. El hombre que sube esos escalones se llama Julius Streicher, editor de un periódico que durante años llamó a exterminar a un pueblo entero. El verdugo le pone la capucha, le acomoda el nudo, y entonces, antes de que la trampilla se abra bajo sus pies, Streicher pronuncia dos palabras que ningún testigo logra olvidar. Dos palabras en alemán. Dos palabras que no aparecen en ningún manual militar, en ningún discurso del partido, en ninguna doctrina nazi. Purimfest. 1946. Purim, una festividad judía, una fiesta que conmemora la derrota de un enemigo antiguo, registrada en un libro escrito hace más de 2000 años. ¿Por qué en el último segundo de su vida, un criminal de guerra nazi invoca la festividad de un pueblo al que dedicó toda su carrera a destruir? ¿Qué sabía Streicher que nosotros no entendemos? ¿Qué guerra estaba peleando en realidad? La respuesta empieza 3500 años antes de Nuremberg. Empieza con un nombre que casi nadie reconoce hoy. Un nombre que la Biblia ordena recordar y al mismo tiempo ordena borrar. Un nombre que reaparece una y otra vez en los momentos exactos en que un pueblo está a punto de ser exterminado. Antes de ser una doctrina, antes de ser un símbolo, antes de ser una sombra que se proyecta sobre la historia, este nombre fue una persona. Su nombre era Amalek. Y esta es la historia de por qué su nombre se niega a morir. Para entender quién fue Amalek, hay que retroceder hasta el libro del Génesis, hasta una genealogía que parece, a primera vista, una lista aburrida de descendientes. Génesis capítulo 36, versículo 12. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y le dio a luz a Amalek. Una sola línea, pero cada palabra de esa línea es un detonador. Esaú, el hermano gemelo de Jacob, el hijo que vendió su primogenitura por un plato de lentejas, el hombre que juró matar a su hermano y a quien Jacob tuvo que huir cruzando el desierto durante 20 años. Amalek, entonces, no es un extraño. Amalek es sangre. Amalek es familia. Amalek nace dentro de la misma casa de Abraham, dentro del mismo pacto, junto a la misma promesa. Y aquí aparece el detalle que el Talmud, siglos después, no logra olvidar. La madre de Amalek se llamaba Timna, y según el Tratado Sanjedrín, folio 99b, Timna no era una mujer cualquiera, era una princesa que pidió convertirse, que pidió entrar al pueblo de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y los patriarcas la rechazaron por orgullo, por desconfianza o quizás por simple distracción, pero la rechazaron. Timna, humillada, se volvió concubina del hijo de Esaú y dijo, según el Talmud, palabras que helarían a cualquier teólogo. Mejor ser sirvienta en esta nación que princesa en cualquier otra. De esa herida nació Amalek. No es un detalle menor, es la primera pista. La tradición judía está señalando desde el inicio que el odio más letal de la historia no nació de la diferencia, nació del rechazo, nació de una puerta cerrada, nació de alguien que quiso pertenecer y a quien no se le permitió. 400 años pasan. Los descendientes de Jacob caen en esclavitud en Egipto, sufren bajo los faraones, y un día, un hombre llamado Moisés extiende una vara sobre el Mar Rojo. Las aguas se abren, un pueblo entero camina sobre tierra seca, y en la otra orilla, exhaustos, hambrientos, sedientos, los hebreos avanzan hacia el desierto del Sinaí. No saben que ya están siendo observados, no saben que, entre las dunas, alguien los está esperando, alguien que recuerda. Alguien que lleva siglos recordando. El lugar se llama Refidim. Hoy los arqueólogos lo sitúan en algún punto del Sinaí oriental, cerca de los manantiales que se secan en verano. Éxodo capítulo 17, versículo 8. La frase es cortante, casi sin aviso. Vino entonces Amalek y peleó contra Israel en Refidim. No hay diplomacia, no hay ultimátum, no hay declaración de guerra. Amalek aparece de la nada, como aparece siempre, y ataca. Y aquí el texto bíblico hace algo extraño. No describe a un ejército enfrentándose a otro ejército. Describe algo peor. El Deuteronomio, capítulo 25, lo recuerda con precisión quirúrgica. Amalek atacó la retaguardia. Atacó a los rezagados, a los niños que no podían seguir el ritmo, a los ancianos, a las mujeres embarazadas, a los enfermos, a los más débiles del pueblo. No buscaba conquistar territorio, no buscaba botín,
buscaba aterrorizar. Moisés ordena entonces a un joven llamado Josué que organice una defensa. Y el viejo profeta sube a una colina con su vara levantada. Mientras sus brazos están en alto, Israel vence. Cuando se cansa y los baja, Amalek gana terreno. Aarón y Hur lo sostienen, uno a cada lado, hasta el atardecer. Cuando el sol se pone, Amalek ha sido rechazado. Pero no exterminado, solo rechazado. Y entonces Moisés escucha una sentencia que cambiará para siempre la relación entre este pueblo y aquel nombre. Éxodo 17, versículo 16. Guerra tendrá el Señor contra Amalek de generación en generación, de generación en generación. No es una guerra que termine con una batalla, no es una guerra que termine con un tratado. Es una guerra que el texto sagrado declara permanente, una guerra que atraviesa los siglos. Rashi, el gran comentarista medieval, lo explica con una frase escalofriante. Amalek fue el primero que se atrevió a atacar a Israel después del Éxodo, cuando el miedo del Mar Rojo paralizaba a todas las naciones. Amalek rompió ese hechizo. Amalek demostró al mundo que se podía atacar al pueblo del pacto y sobrevivir. Por eso la orden del Deuteronomio no es solo recordar, es doble, es paradójica. Borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. Borrar y recordar, recordar para borrar. Es la primera vez en la historia humana que se escribe una cosa así, y nadie, en ese momento, sospecha cuántas veces tendrá que cumplirse. Pasan 300 años. El pueblo de Israel ya no es una multitud temblando en el desierto. Tiene rey, el primer rey de su historia. Un hombre alto, hermoso, de la tribu de Benjamín. Su nombre es Saúl. Y un día, el profeta Samuel se presenta ante él con una orden directa de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 15. La instrucción no admite ambigüedad. Saúl debe marchar contra Amalek. Debe ejecutar, después de tantos siglos, la sentencia del Sinaí. Debe terminar lo que Moisés y Josué dejaron inconcluso. Saúl sale a la guerra. Reúne 210,000 hombres. Aplasta a los amalecitas. Los persigue desde Avila hasta Shur. Su victoria es total. Casi total. Porque Saúl regresa al campamento con dos cosas que no debió traer: lo mejor del ganado y un prisionero. Un solo prisionero, el rey de Amalek, un hombre llamado Agag. Cuando Samuel lo descubre, su furia es bíblica en el sentido literal de la palabra. ¿Por qué no obedeciste la voz del Señor?, ruge el profeta. Saúl tartamudea excusas. Que el ganado era para sacrificios, que el pueblo lo presionó, que Agag fue capturado, no perdonado. Pero Samuel no escucha. Samuel toma una espada y delante del rey de Israel, frente a la asamblea entera, ejecuta a Agag con sus propias manos. Fin de la historia parecería. Y aquí entra el Talmud. Y aquí, en una sola línea del Tratado Megilá, folio 13a, se desploma todo lo que creíamos saber. Los sabios cuentan que Agag, durante la única noche que pasó cautivo, no estuvo solo. Que en esa noche, una sola noche, una sirvienta entró en su celda. Y de esa noche, una sola noche, nació un hijo. Una sola noche. Esa es la grieta. Esa es la falla geológica que recorre toda la historia bíblica posterior. Saúl no perdonó a un hombre. Saúl perdonó un linaje. Y ese linaje se deslizó hacia los siglos, escondido, paciente, esperando. 500 años pasarán. 500 años. Y entonces, en una corte lejana, en un palacio de columnas pintadas y jardines persas, un descendiente de aquella noche se levantará con un nombre nuevo y un cargo más alto que cualquier rey amalecita imaginó jamás. Su nombre será Amán, y traerá consigo la primera orden de exterminio total escrita en la historia humana. Susa, capital del Imperio Persa. Año 474 a.C., aproximadamente. El rey Asuero, el que la historia conoce como Jerjes I, gobierna un imperio que se extiende desde la India hasta Etiopía. 127 provincias, decenas de pueblos. Y entre ellos, dispersos, los descendientes de aquellos hebreos del desierto, ahora llamados judíos, sobrevivientes de exilios y deportaciones. Asuero tiene un primer ministro. El libro de Esther lo presenta con una precisión que ningún lector hebreo del primer siglo podía pasar por alto. Esther capítulo 3, versículo 1. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, agageo.
Agageo, descendiente de Agag. El epíteto no es decorativo, es una alarma. Es el texto sagrado advirtiendo a sus lectores: lo que dejaron vivir vuelve. Lo que perdonaron ahora se sienta a la diestra del rey más poderoso de la tierra. Y Amán hace lo que hace todo amalecita en la historia. Detecta a los descendientes del pacto, los señala y propone su exterminio. Pero hay un detalle en la propuesta de Amán que la mayoría de las lecturas modernas ignoran. Un detalle que reformula todo el episodio. Amán le ofrece al rey 10,000 talentos de plata para financiar la operación. 10,000 talentos de plata. Los historiadores del sistema fiscal aqueménida han calculado esa cifra con cuidado. Equivale aproximadamente a 2/3 de los ingresos anuales totales del imperio persa. 2/3 de todo el imperio, en un solo soborno. Amán no está improvisando un acto de rabia personal. Amán está dispuesto a vaciar la fortuna de la dinastía amalecita acumulada durante siglos. Está invirtiendo el patrimonio entero de su linaje en un solo objetivo. Está convirtiendo el odio de su tatarabuelo en infraestructura financiera, en logística, en decretos firmados con el sello real, en correos imperiales galopando hacia 127 provincias con la misma orden. En un solo día, el 13 del mes de Adar, todo judío, hombre, mujer, niño, anciano, debe ser asesinado y sus bienes confiscados. Es la primera solución final registrada por escrito en la historia. Y la firma quien la firma. Un descendiente de Agag, un agageo, una malecita. 3,500 años después de Refidim, la guerra del Sinaí continúa. Solo que ahora se libra con tinta, sello real y mensajeros a caballo. En Susa hay un hombre que no se inclina. Su nombre es Mardoqueo. Y el texto, otra vez, deja una señal que el lector atento no puede ignorar. Mardoqueo es de la tribu de Benjamín, la tribu de Saúl. El descendiente del rey que perdonó a Agag se enfrenta ahora al descendiente del rey que fue perdonado. La misma sangre, en el mismo escenario, repitiendo la misma confrontación. Pero esta vez el guión se va a escribir distinto. Cuando Amán pasa por la puerta del palacio, todos los siervos se postran. Mardoqueo no. Mardoqueo permanece en pie, día tras día, semana tras semana. Su negativa no es política, es teológica. Mardoqueo sabe quién es Amán. Sabe lo que significa el apellido Agageo. Sabe que inclinarse ante un descendiente de Amalek es traicionar la promesa del Sinaí. Y entonces aparece la figura que lo cambia todo. Una huérfana judía criada por Mardoqueo. Una mujer que, por giros del destino que el libro entero describe sin nombrar a Dios una sola vez, ha terminado siendo la reina del imperio persa. Su nombre es Hadasa. El mundo la conoce como Ester. Mardoqueo la presiona con una de las frases más estremecedoras de la literatura antigua. Quizás para un momento como este has llegado al trono. Ester ayuna 3 días y se presenta ante el rey sin haber sido llamada, un acto que se castiga con la muerte. Asuero extiende su cetro. Ester habla, y en cuestión de horas el destino de Amán colapsa. Es colgado en la misma horca de 50 codos de altura que él había mandado construir para Mardoqueo. El día 13 de Adar llega, pero ya no es un día de exterminio, es un día de defensa. Los judíos del imperio se levantan, derrotan a sus enemigos, y al final del día, los 10 hijos de Amán cuelgan junto a su padre. Y aquí ocurre algo que la arqueología, hasta hoy, no ha logrado explicar. Los amalecitas, después del libro de Ester, desaparecen del registro material. No hay tablillas, no hay cerámica, no hay petroglifos posteriores en el Negev que los nombren. No hay menciones en los anales asirios, persas o griegos posteriores. Tel el-Mil, las colinas de Refaim, los yacimientos del Negev meridional, todos guardan silencio. Como si, después de Susa, el nombre se hubiera borrado, tal como el Sinaí lo había ordenado 1000 años antes. Y sin embargo, el nombre vuelve. Aquí la historia podría cerrarse. Una buena historia, redonda, con villano vencido y pueblo salvado. Pero la tradición judía nunca permitió ese final cómodo. Porque la tradición sabía algo que el texto solo insinúa. Amalek no era únicamente un pueblo, era una fuerza. El Baal Shem Tov, místico fundador del hasidismo en el siglo XVIII, leyó el nombre con las herramientas de la gematría. Es el sistema en que cada letra hebrea posee un valor numérico. Y descubrió algo perturbador. El valor de Amalek equivale al valor de la palabra duda. Safek, la duda.
Amalek, leído así, no es solo un linaje, es un principio. Un principio que se infiltra en cada generación. Un principio que susurra que la promesa no es real, que el pacto no se sostiene, que el más débil merece ser devorado, que el pueblo del Éxodo es una ilusión que el desierto terminará por borrar. Por eso, dice la tradición, Amalek ataca siempre la retaguardia. Por eso ataca siempre a los rezagados. Porque la duda no asalta a los fuertes. La duda se cuela donde la fe está agotada. Y aquí aparece la enseñanza más perturbadora de todo el corpus rabínico sobre Amalek. Tratado Gitín, folio 57b. Los sabios, con la calma con que se diagnostica un milagro, registran lo siguiente. De los descendientes de Amán hubo quienes estudiaron Torá en Bnei Brak. Léanlo de nuevo. Descendientes de Amán estudiaron Torá. El texto que ordenó borrar a Amalek admite, siglos después, que algunos de sus descendientes se sentaron en las academias rabínicas a estudiar la misma ley que su antepasado intentó destruir. ¿Qué significa esto? Significa que Amalek, como linaje físico, puede ser redimido. Significa que la guerra de generación en generación no es una guerra contra cuerpos, es una guerra contra una postura espiritual. Por eso Maimónides, 8 siglos atrás, codificó en su Mishneh Torah 3 mandamientos distintos sobre Amalek, no uno. Recordar lo que Amalek hizo, no olvidarlo jamás, y borrar su nombre. 3 verbos, 3 obligaciones. Como si la tradición supiera que el enemigo cambia de cuerpo, y por eso hace falta una memoria activa, vigilante, doctrinal, que no se desgaste con los siglos. Es lo mismo que la tradición dice del rey asirio Sennacherib, que mezcló los pueblos hasta volverlos irreconocibles. Después de Sennacherib, dicen los sabios, ya no es posible identificar a Amalek por sangre. Solo es posible identificarlo por su acto, por su gesto, por su decisión en cada época de atacar a los más débiles del pacto. La guerra contra Amalek, entonces, no es una guerra étnica, nunca lo fue. Es una guerra contra un patrón que reaparece, idéntico a sí mismo, cada vez que un poder organizado decide que la existencia del pueblo del Sinaí es intolerable y firma el decreto. 3500 años de patrones idénticos. Y entonces volvemos a Nuremberg. 16 de octubre de 1946. Julius Streicher sube los 13 escalones. La capucha, el nudo, las 2 palabras finales. Purim Fest, 1946. ¿Qué quiso decir? Streicher conocía la Biblia hebrea. La había citado obsesivamente durante años en su periódico antisemita para distorsionarla. Streicher sabía que en el libro de Esther, después de la victoria de Mardoqueo, los 10 hijos de Amán fueron colgados juntos. Y Streicher, en aquel patio cerrado, sabía algo más. Aquella madrugada habían sido condenados a la horca 12 hombres, pero los 12 no llegaron al cadalso. Hermann Göring tomó su propia vida en su celda horas antes de la ejecución. Martin Bormann había sido sentenciado in absentia, sin estar presente. Quedaron 10. 10 hombres que subieron, uno tras otro, los 13 escalones de madera. 10, como los 10 hijos de Hamán. En la lectura tradicional del libro de Esther, en la sinagoga, los 10 nombres de los hijos de Hamán se leen en una sola exhalación, sin pausa, como si formaran un solo bloque. Y en el manuscrito hebreo del libro de Esther, capítulo 9, dentro de los nombres de esos 10 hijos, específicamente en Parshandata, Parmashta y Vaisata, en los versículos 7 al 9, hay 3 letras hebreas que aparecen escritas sin explicación aparente, en tamaño más pequeño que el resto del texto. Una Tav, una Shin, una Sayin. 3 letras que, leídas como número, dan un año del calendario hebreo. El año 5707, que en el calendario gregoriano corresponde a 1946. Streicher, al pie de la horca, no estaba delirando. Estaba leyendo. Estaba leyendo con un horror lúcido. La historia que él creyó protagonizar como exterminador ya estaba escrita 2000 años antes, escrita como la historia de su propia ejecución. Purim Fest, 1946, la fiesta de Purim, la fiesta que celebra el día en que los hijos de Amán fueron colgados. Y por eso volvemos al inicio, a la pregunta que abrió este viaje. ¿Qué guerra estaba peleando Streicher en realidad? La misma, la de siempre. La de Refidim, la de Agag, la de Susa.
la que el Sinaí declaró permanente. Por eso, cada año, primeros ministros israelíes, de Begin a Netanyahu, han citado la orden del Deuteronomio cuando hablan de las amenazas contemporáneas a la existencia del Estado de Israel. Por eso en la liturgia judía, el sábado anterior a Purim se llama Shabbat Zahor, el sábado del recuerdo, cuando se lee en voz alta en cada sinagoga del mundo el pasaje que ordena no olvidar lo que Amalek hizo en el desierto. Porque Amalek, según la tradición, no es un pueblo extinto. Amalek es un cargo, y el cargo siempre encuentra a alguien dispuesto a ocuparlo. 3500 años, una madre rechazada, un nieto resentido, una emboscada en el desierto, un rey que perdonó, una sirvienta, una sola noche, un primer ministro persa, una reina huérfana, una horca de 50 codos, 10 hijos colgados, un editor nazi en Nuremberg, y 2 palabras finales que cierran un círculo de 3 milenios. Esta es la razón por la que el texto sagrado ordena las 2 cosas a la vez: borrar y recordar. Borrar al enemigo, recordar el patrón. Porque mientras exista una madre rechazada en la puerta, mientras exista un poder dispuesto a invertir 2/3 de su tesoro en el odio, mientras exista un rezagado caminando solo en la retaguardia del campamento, el nombre seguirá buscando a alguien que lo lleve. Y por eso, quizá, la enseñanza más exacta sobre Amalek no se halla en un versículo concreto, sino en una imagen. Una imagen que la tradición jasídica ha repetido durante siglos como advertencia. Amalek no es el que viene de afuera. Amalek es el que aparece cuando bajamos los brazos. Moisés en la colina, sosteniendo la vara hasta el atardecer. Aarón y Hur, uno a cada lado, sin dejarlo caer. Esa es la imagen. Esa es la enseñanza. Esa es la guerra. Y por eso, 3500 años después de Refidim, el nombre todavía se niega a morir.